si el muchacho está copiando, ¿es un problema del muchacho o es un problema de lo que el profesor le puso a hacer? Porque si el profesor le puso a hacer algo que la IA ya está haciendo bien, lo que el profesor debería pensar es que si eso lo necesita la profesión ya. Las carreras nos terminan transformando, terminan impactando nuestra forma de ver el mundo y terminamos pensando de que todo el mundo son computadoras. La tecnología no tiene ese vértigo que nos vende el marketing tan fuerte. Lo humano siempre está por encima de la tecnología. Lo que es complejo para la tecnología y no es complejo para mí, para el ser humano, muy seguramente los seres humanos vamos a tener un espacio ahí. ¿Qué piensa usted de esa singularidad del social en la que ya no tengamos que trabajar? Y si el siguiente gran paso en tu carrera depende más de ti que del código, descúbrelo aquí. Esto es Impulsa tu carrera tech, un podcast de The Tribu. Conversaciones que te sacan de la rutina y te acercan a donde quieres llegar, porque crecer en tecnología es más que saber código. Buenos días, tardes, noches o en el horario que ustedes se sintonicen. Esto es un capítulo más de Impulsa tu carrera tech. Inicialmente y para arrancar les voy a pedir a todos ustedes de que por favor no olviden suscribirse en nuestros canales en YouTube, en nuestras redes sociales y sobre todo porque como construimos comunidades de tribu que se vinculen a nuestra newsletter en thetribu.dev, ahí vamos a estar compartiendo este podcast y contenido de valor para sus carreras. Pero además, y yendo un poco más hacia abajo, es el tema de que cuando se vinculan a la newsletter les llega un vínculo para que se unan a nuestra comunidad en WhatsApp, donde estamos hablando de estos temas. Tenemos speaking clubs para que ustedes pierdan un poco más el miedo a hablar en inglés públicamente y finalmente, obviamente, canales de ofertas de empleo y que nos conectemos súper fuerte. El día de hoy me acompaña nuestro decano, bueno, mi decano, el decano de mi alma mater, la Universidad de Manizales, de la Facultad de Ingeniería, el profesor Néstor Castaño. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Buenos días, Jorge. Un placer que me haya invitado acá. Le agradezco de antemano. Un saludo para usted y para toda la audiencia que tenga usted en este podcast. Me parece una tarea muy importante para que la gente entienda cómo evoluciona este mundo tech y la gente se inserta en este mundo de la tecnología, que es un mundo que ha estado toda la vida y va a estar lleno de posibilidades. Gracias, decano. No fue fácil casarlo, que un muchacho difícil de casar, casi que no le sacamos un tiempito, pero me interesaba mucho, profe y decano, entrevistarlo a usted porque el tema central, y ahorita vamos a entrar de fondo a esto, pero quería como tener una visión, que la academia nos aportara una visión de lo que desde la academia se está pensando en el futuro de nuestras profesiones, que se está viendo, no voy a decir afectada, que se está viendo cambiada en nuestros roles, en nuestros quehaceres con la introducción de la inteligencia artificial. Como usted antes me decía, pues para mí es importante y me parece fundamental porque la Universidad de Manizales, la Facultad de Ingeniería, tiene ya un número muy grande de estudiantes y se vuelve un centro de pensamiento y de donde salen buenas ideas y donde seguramente lo que salga de la universidad tiene un impacto en la transformación también de la sociedad y pues, de lo que impacta en la universidad. Entonces, para empezar, me gustaría, decano, que usted se presentara, dijera usted cómo llegó hasta aquí. Cuéntenos acerca un poquito de su historia. Perfecto. No, el nombre mío es Néstor Castaño. Yo profesionalmente soy ingeniero electrónico. Tengo una especialización en telecomunicaciones, una maestría en automatización industrial y tengo un doctorado en bioinformática e informática biomédica. Esa es mi formación. Pues cómo llegué yo acá, pues parece un poquito chistoso, pero un día vino un primo que estaba en Estados Unidos y llegó al pueblo y me iba arreglando una plancha. Entonces cogí y me dijo, ese muchacho le gusta la electricidad y la tecnología. Entonces mi mamá le dijo, sí. Y también le gusta mucho la finca con el abuelo. Y él le dijo, el futuro está en la electrónica. Okay. Yo nunca había escuchado eso. Mi mamá me dijo por la tarde que el futuro estaba en la electrónica. ¿Pero usted vive aquí en Manizales? O vivía en Pácora. O en Pácora, Calden. En pueblo de Pácora, Caldindo. Cuando él, que era un primo, se llama Carlos Pérez, y empezó a contarme un poquito el que veía la electrónica en el mundo. Y entonces me empezó a interesar mucho la electrónica y me dio pasión por la electrónica. Entonces ya la estudié, me vine del pueblo, estudié en el instituto universitario
y empecé a ver el mundo de la tecnología con otros ojos desde ese momento. El instituto universitario no es de educación básica, ¿cierto? Es hasta 11, ¿cierto? Sí, es que fue el plan, él nos dijo la tecnología, entonces empezamos a ver dónde se podía estudiar la tecnología y veíamos que en universidades y especialmente públicas por mi estrato social. Ujú. Entonces, para pasar a la universidad pública, entonces tenía que tener una educación como mejor que la del pueblo, entre Claro. comillas, pues. Ujú. Y entonces allá me vine para Manizales a estudiar. Ah, se vino entonces muy joven para Sí, Manizales, yo- solo, pollo, yo me- vivía acá solo. No, me vine de 13 años Ok, ¿y para con acá, quién vivía? Ok, con una tía en Villamaría. ok. Entonces ahí llegué. Yo creo que cuando el primo no tenga esa conversación, Ujú. de pronto mi vida se toma otro rumbo. Seguramente, seguramente. ¿Y está agradecido por eso? Muy Sí. agradecido, sí, afortunadamente. Le gustó el tema? ¿Le pareció fantástico el tema de la electrónica? Sí, tal vez me ha gustado la electrónica. Luego de la electrónica, por eso pues como que llegué a la automatización industrial y las telecomunicaciones, que era como muy en la electrónica. Pero después, también en una conversación en Pácora, llegó uno. Pácora es el centro del universo. No, pues casi. Llegó un familiar que era ingeniero electrónico y él no me guió por el electrónico cuando yo era niño, pero cogió y me empezó a hablar como el poder de la analítica de datos y me lo hizo como en el 2012, que no estaba pues como esto tan en boga en este momento. Y entonces me empezó a dar literatura, analítica, etcétera. Y entonces ya me empecé a interesar con la analítica. Entonces me separé un poquito de la automatización y empecé con la analítica de datos. ¿Y cómo llegó a ser decano aquí, decano? No, pues ya es como la evolución profesional. En algún momento, hace 11 años, la rectoría del momento vio en mi posibilidad después de liderar la facultad y me dio la oportunidad, Ujú. que también me ha parecido una posibilidad muy grande. Lleva 11 años usted decano. Sí. Estamos muy viejos. Oiga, yo Sí, estoy no, muy total, viejo. total. Usted me autoriza, yo le puedo decir a la gente, si no lo edito, Sí. pero que la gente sepa el apodo que tenía cuando nosotros Sí, claro, éramos claro, estudiantes. el apodo, ¿y Era- cuántos llevo acá? Sí. Cuando yo estudiaba, yo realmente no recuerdo al profesor Néstor en los pasillos, pero cuando ya llegó a la materia, el semestre cuando empezó a dar materias, entonces todo el mundo, los que repetían, ¿no? Era como que, oiga, Terminéstor. ¿Y por qué Terminéstor? Porque es como Terminator, todo el mundo, descabeza a todo el mundo Terminator. No, pero yo creo que ese fue un apodo que sobredimensionado. Sí. Bueno, yo al menos, no metía, no, yo no la perdí, ¿cierto? Yo no la perdí. Pero era porque era el apodo. No, porque pues como siempre me ha gustado en la vida como darle formalismo a las cosas, entonces me ha gustado la lógica, la matemática, entonces yo escogía o tenía materias que eran matemáticamente complejas, que era teoría de señales, matemáticas especiales, telecomunicaciones, y entonces ahí la gente empezaba con nivel matemático fuerte. Sí, ya Y era entonces con ese nivel matemático la gente empezaba a decir pues, que estaba complicada la cosa. Terminéstor, sí. Y terminó de decano de la facultad. Me alegra mucho, decano, verlo y ya en la decanatura. Bien, veo la universidad súper cambiada, estoy muy feliz de verlo. La universidad como está bonita. Gracias. Entonces, ahora sí, entremos en materia, decano, porque, como les decía en un principio, la intención es ver el presente y el futuro de nuestras profesiones, cómo se está viviendo desde la universidad y cómo ustedes están pensando el futuro de la universidad. No sé, de pronto hay personas que no conozcan esto, pero pues digamos que uno de los programas de la Facultad de Ingeniería es Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones. Yo he graduado de acá. Y digamos que una de las ramas de esta carrera o de este título es los sistemas y durante muchos años han sido los que trabajamos en sistemas, trabajamos en el mundo del desarrollo y estas cuestiones. Entonces también es como desde la academia se piensa esto. Pero antes de eso quisiera saber para usted cómo ustedes están viviendo en la universidad la transformación del mundo con el tema de la inteligencia artificial. Y no quiero hacerlo desde el lado punitivo de
el estudiante no puede establecer inteligencia artificial porque pues, ya es muy difícil de detectar, pero ¿cómo ustedes están pensándose la formación sabiendo de que, yo qué sé, si yo dejara un trabajo, sabemos que ya me voy allá, hago una pregunta y en 5 minutos tendrían el trabajo hecho? ¿Cómo lo piensan ustedes? Bueno, para contestar eso me toca, pues no sé, me he obligado como 3 minutos de explicar otra cosa atrás para poder explicar Tranquilo, eso. hágale. Entonces, lo primero fue que en el 2013, pero el artículo lo vi como en el 2014, cuando decía un artículo que decía Platón 1, Google 0. Entonces, en ese momento me sentí indignado, ¿cierto? Porque si yo soy del mundo de la tecnología, yo soy del mundo de Google, Ujú. y como que Platón ganó, ¿cierto? Entonces no me gustó para nada el titular, ¿cierto? Entonces ahondé un poquito y estaban diciendo cómo en San Francisco y toda esta parte pues del desarrollo tecnológico estaban contratando sociólogos y filósofos. Entonces, básicamente, el trasfondo de eso era que la tecnología como digitalización, yo capturo un dato y lo digitalizo, digamos que ya había estado, o sea, era un tema para ellos ya resuelto. Entonces ya era como la tecnología ya se integra más con la sociedad, se mete más con la sociedad y por eso la necesidad de antropólogos, filósofos, etc. Y entonces a partir de ese momento me demoré como 3 meses y empecé a decir, bueno, esto tiene sentido, ¿cierto? Tiene sentido. Entonces hay que estudiar un poquito de filosofía y un poquito de sociología para poder entender la tecnología. De ahí se han hecho diferentes desarrollos, pero entonces ya entienden por qué voy a arrancar con lo otro. Entonces, miren, el problema de la educación en general es que el problema de la educación no se basa en paradojas, o sea, no se basa en ambigüedades, sino que uno le enseña una cosa y así se resuelve. Y resulta que es que el mundo está lleno de paradojas y el mundo es paradojas. Entonces, la educación ahí tiene ese inconveniente, ese inconveniente. Y ahorita lo voy a explicar por qué. Y lo otro es que hay 3 palabras que todos queremos y no estudiamos. Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted quiere dar cosas con sentido? Sí, Claro. Quiere resolver situaciones complejas. sí, claro, Claro. Y quiere que lo que haga sea real. claro que sí. Claro, mira, todo sí, pero yo le pregunto a usted qué es sentido. Uf, viajado. Y le pregunto qué es complejidad. Y si le También. pregunto qué es realidad, Mm, también. Entonces, sí. nos enredamos. Entonces, para contestar esa pregunta, arranco con la paradoja y con esas 3 palabras que nos va a entender ahora cómo vivimos nosotros la academia desde esas 3 palabras. Ok. Entonces, lo primero es la paradoja. Como todo es una paradoja, entonces empieza a la gente no a ver la paradoja y a quedarse a un lado. Entonces me explico. La primera tecnología que creó el ser humano fue un hacha. Entonces sirvió para cultivar, sirvió para cazar, para construir casas y para matar. Entonces está la paradoja del bien y el mal, ¿cierto? Entonces cualquier tecnología tiene un uso bueno y un uso malo. Entonces, ahorita que llega la inteligencia artificial, esa no es la primera tecnología que puede tener un uso bueno y un uso malo. Cuando llegaron las máquinas, entonces la seguridad industrial, los trabajadores se morían en una fábrica casi uno semanal y luego decían que se iba a perder el empleo. Bueno, me entenderán que cualquier tecnología puedo estar viéndolo así, llegando un poquito a la actualidad, pues por las redes sociales. Entonces, las redes sociales cómo entretienen la gente, pero también cómo democratizan. Por ejemplo, antes para usted tener un canal tenía que ser hijo de un rico. Entonces ahorita las redes sociales le permiten a usted cuando tiene algo que decir llegar. Entonces tienen un uso bueno y algo malo. Entonces siempre juegan ahí. Entonces, por ejemplo, ahorita cuando viene la tecnología, algo con la inteligencia artificial, entonces la gente siempre se para a un lado de la paradoja y no la abraza. Entonces algunos empiezan a decir, no, que es que eso va a volver la gente que no va a tener Idiota. inteligente, pues no sé si aquí se puede decir bruta, pero así Sí, sí, dicen, sí, pues, hágale, que la hágale. gente se va a volver bruta y entonces que van a copiar todo y que vamos a tener una sociedad de brutos. Y puede tener sentido, pero me quedé a solo lado, o sea, cómo atacarla. Pero también los que quieran estudiar pueden llegar a temas que antes difícilmente podrían abordarlos en un año, los pueden estudiar en 15 días, en 8 días, pueden abordar teorías en un día. Entonces el que se quiera volver inteligente también la tiene ahí para su uso. Entonces lo primero es abordar cualquier desarrollo tecnológico en clave de la paradoja, que siempre tiene un lado y otro lado. Y esos dos lados es que lo que permite evolucionar. Entonces no pararme de una vez como atacarla, pero tampoco pararme de un lado como venga, la voy a usar sin control. Miren, por ejemplo, lo que logran ahorita la tecnología de las redes sociales.
Usted concentra a un muchacho 2 horas en nada. Entonces usted dice, ¿estaba concentrado? Sí. ¿Qué hizo? No, Nada. Y cuando contestan que nada, no están contestando algo que no sea cierto, porque para eso son los reels tan rápidos, para que el cerebro no se desgaste. Y como siempre están confirmando sesgo, aparece algo que a él le gusta, entonces entonces más me va a gustar y más se va a seguir. Sí, Entonces, cómo aprende el algoritmo de nuestros gustos. mira la paradoja, lo concentro en nada. Entonces, entonces las paradojas estamos es llenos de ellas. Entonces, entendiendo eso del uso de la tecnología, entonces la tecnología hay que abrazarla no como algo ni bueno completamente ni malo completamente. Entonces nosotros ahí qué vemos en la actualidad. Las primeras discusiones que se daban era, los muchachos están copiando, ¿cierto? Están copiando, están copiando, están copiando. Entonces aparece la primera palabra que les decía ahora, complejidad. Entonces, ¿qué pasa? Si el muchacho está copiando, ¿es un problema del muchacho o es un problema de lo que el profesor le puso a hacer? Amén, Porque si el hermano. profesor le puso a hacer algo que la IA ya está haciendo bien, lo que el profesor debería pensar es que si eso lo necesita la profesión ya. Entonces no es un problema de irme a pensar si copió o no. Es un problema de si yo le pongo a hacer algo que hace ya bien la IA, le estoy enseñando al muchacho algo que la IA ya hace bien y fuera de eso lo estoy evaluando con eso. Entonces, la otra palabra, entonces no tiene sentido. Entonces, es un problema no de la tecnología ni del muchacho, sino del diseño curricular y de lo que el profesor está preguntando. Muy bien. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que estamos como abordando ahí. Lo otro que se aborda es con el tema de la complejidad, que lo estamos haciendo actualmente. Entonces, si yo tengo que hacerlo en dos distinciones. Cuando hablo de las dos distinciones, es que en 1975, Francisco Varela, que es un genio, murió en el 2002, un chileno, creó una cosa que se llama el cálculo de la autorreferencia, una matemática que le explica uno cómo observa. Imagínense, hizo metodologías de las distinciones. Entonces, hablo de las distinciones y entro con la distinción. Entonces, miren la primera distinción, ¿qué es complejo y no es complejo? Entonces, para el humano. Pero también digo que es complejo y no es complejo para la tecnología. Y ahí con eso formo la matriz. Entonces, me explico, lo que es para uno como humano muy sencillo, que es coger este vaso, para la tecnología es dificilísimo aproximarse y cogerlo y tener la fuerza para llevarlo de una manera suave. Entonces, a veces hay cosas que para uno como humano no son complejas, pero para la tecnología es muy complejo. O hay cosas que para nosotros anteriormente eran muy complejas, como al aprender a programar, tener racionamientos matemáticos, etcétera, que para la tecnología es muy fácil. Entonces, la discusión va por ahí. O sea, entonces yo le pregunto a alguien, venga, señores abogados, ¿qué es complejo y no es complejo en derecho? Señores psicólogos, ¿qué es complejo y no es complejo en la psicología? Señores ingenieros, ¿qué es complejo y no es complejo en la tecnología? Y luego esa misma pregunta la miro, pero para la tecnología como sistema. Entonces, en esa lógica, ¿cómo es el diseño curricular? Lo que para mí no es complejo, pero para tecnología tampoco es complejo, eso va a ser la tecnología. Y tengo que asumirlo desde ya. Y tengo que ir sacando eso de los currículos y tengo que ir sacando eso de los pensos, ¿cierto? Lo que es complejo para la tecnología y no es complejo para mí, para el ser humano, entonces me dicen, muy seguramente los seres humanos vamos a tener un espacio ahí. Pero lo que para la tecnología es complejo y para mí también es complejo, se me vuelve en donde me tengo que formar, o sea, ahí es donde tengo que tener mucha potencia. Y ahí es donde tengo un mundo de posibilidades como sociedad y un mundo de posibilidades como profesional. Por eso les decía ahorita el tema de la complejidad. Aterrizando un poquito, por ejemplo, estos ejemplos. Entonces, ahora que se viene en la formación, en lógica de futuro. Por ejemplo, un agricultor, esta es agricultura 4.0, ¿hace cuánto tiempo tenía acceso a una imagen satelital? Casi no, hoy en día ya lo tiene. Y un análisis de una imagen satelital con la IA y un profesional lo tiene. Pero también un profesional que sea capaz de hacer eso, pero además ir a hablar con el agricultor y decir, venga, hagamos esto, sembrémoslo de esta manera, utilicemos este tipo de elementos. ¿Y por qué no hacemos una cosa y yo le vigilo su cultivo haciendo un vuelo de dron?
Entonces podemos tener TITs que sean agricultura de precisión con sistemas de información geográfico y tiene todo que ver con un futuro cercano. Entonces se abre un sinnúmero de posibilidades, por ejemplo, en la lógica de la agricultura, que antes no se podía hacer. Y, por ejemplo, con los modelos de inteligencia artificial, ahora qué nos queda en la profesión? El juego, hay dos cosas. Ante la inteligencia artificial generativa, la vuelves más inteligente para que conteste todo. Pero en esa lógica también para un usuario tiene que pagar los tokens. Entonces entonces queda un gran espacio para la ingeniería y para las TITs en que yo cojo un modelo de inteligencia artificial más liviano, lo entrene para una labor más específica que los grandes modelos no les interesa. Pero al agricultor, al de la pyme, al de la empresa, sí le interesa. Entonces, ¿cómo afinar esos modelos de inteligencia artificial? Es una gran oportunidad. Tal vez estás escuchando esto camino al trabajo o mientras lavas los platos. Lo importante es que no estás solo en este camino. Esto es De Tribu. Saltando entonces al trabajo como tal de la profesión, del trabajador, del empleado que está en este momento escuchando este podcast y está echando código, ¿cierto? Sí. ¿Cómo ve usted esa transformación? Porque ahora ya hay modelos hiperentrenados, cloud, code que hace todo. ¿Cómo ve usted ese futuro cercano por ejemplo, de esa labor en específico? La cochina verdad. No, total. O sea, ¿qué es lo que yo veo ahí? Mire, el, el, ahorita hablo un poquito del sentido, pero lo contesto aquí así rápido. Miren, lo que se puede digitalizar y estimar en el mundo eh, es mucho, las posibilidades son muchas. Lo que quiero decir es que usted en día ve mucho software, pero todavía de 1 a 100 hay software para 10 cosas. Y de ese software para 10 cosas, la gente está inconforme con ese software en 4 cosas. O sea, un software que la gente esté contenta en 6. Vamos a 10 software. Todavía quedan 90 software por hacer. Que gente que tiene excelentes ideas y que antes las tenía, pero ir a desarrollar ese software le valía 200 millones de pesos. Entonces, hoy en día, con una idea, pero no una idea, yo estoy combatiendo el entusiasmo inútil. Porque es que en la actualidad No, pues explíqueme eso. hay mucho entusiasmo inútil. Ahorita ya explico eso. Y entonces la gente se entusiasma con una idea, pero es una idea que de pronto no tiene como ciertas posibilidades y se genera un entusiasmo. Entonces, no, aquí yo no estoy diciendo que todas las ideas son buenas, no. A las ideas hay que ponerles un poquito de teoría, un poquito de formalismo, un poquito de esfuerzo. Pues las personas que tenían esa idea formalizada, que entendían el proceso, que entendían el fenómeno, anteriormente ir a desarrollar ese software le valía todo un mundo de plata. Entonces, ¿qué pasa? El ingeniero ahora ya no le va a ir a cobrar por tirar el código. Le va a cobrar es por decirle, venga, esta es la infraestructura, así se monta en la nube, el código es seguro o no seguro, puedo auditar de cierta forma los sesgos que tiene en este momento la IA con que usted está trabajando y lo que antes le cobraba 200 millones por hacer el código, puedo estarle cobrando a esa persona ahora 10, 20 millones por asesorarlo en que la aplicación realmente sea productiva, o sea, que sí se lleve a producción. Y van a haber mucho trabajo ahí, o sea, muchísimo. Yo siempre digo que ahorita la gran diferencia es que antes la tecnología se usaba para muchas cosas y ahora se va a usar para todo. Entonces, ese es el cambio, ¿cierto? Ese es el cambio. Y entonces yo veo que esas son las posibilidades que se tienen. Cómo llevo ideas tecnológicas y las llevo a la realidad. Pero para eso habrá que seguir entendiendo ya no la sintaxis del lenguaje de programación, que era una tensión que teníamos aquí en el desarrollo. Entonces los profesores más ortodoxos decían, lo importante es que tenga lógica, la sintaxis la aprende. Pero resulta que si enfrentaban a la sintaxis y los estudiantes no aprendían la sintaxis, entonces se frustraban a la hora de programar. Entonces, ¿qué pasa? Los fundamentos de programación siempre van a ser importantes, la lógica de programación va a ser importante, sino que antes tenía que tener 6 materias ahí para llevarlos a la sintaxis y ahorita ya no, o sea, la sintaxis no va a ser tan importante, pero la infraestructura y la arquitectura de cómo diseño la solución utilizando IA siempre va a ser importante y va a estar ahí. Yo no recuerdo dónde lo escuché o lo leí. Decía que el código pasó de ser un producto artesanal a ser un commodity. O sea, ya producir código es
ya. Enter. Sí, claro, ya lo tengo, ¿cierto? Ujú. Ya lo tengo. Pero eso lo que abre, o sea, en la teoría que les digo que estamos tratando acá, que es cibernética de segundo orden, eh, ¿por qué estamos tratando esa teoría? Así rápidamente le explico. O sea, casi todos los sistemas que conocemos y la información con que está entrenada la IA está hecha desde el positivismo. Y desde teoría, y casi toda está hecha de teoría de sistemas de Bertolappi como en sistemas abiertos. La cibernética de segundo orden, ya los sistemas no son abiertos y no autorreferentes. Son cerrados operativamente, abiertos estructuralmente. Es una combinación ahí. Y lo que está desarrollado como conocimiento casi no está hecho desde esa lógica, desde la cibernética de segundo orden. Ujú. Entonces, ¿qué pasa desde ahí? Si yo miro desde la cibernética de segundo orden, que es el sistema como construye la realidad, Ujú. entonces yo tengo un ingeniero que no va a estar tan pegado del código, sino que me va a estar diciendo, venga, ¿qué lugar ocupo yo en esta solución? ¿Qué lugar está ocupando la sociedad en esta solución? Ujú. ¿Qué lugar está ocupando la tecnología en esta solución? Ujú. Eh, Me explico, si queda un poquito más claro, es lo siguiente, miren, el, la, la definición del humano en cibernética de segundo orden, el humano es tres sistemas acoplados, un sistema que produce vida, un sistema que produce pensamientos y un sistema que produce comunicación. O sea, los tres sistemas acoplados forman un humano. Ujú. No éticamente, la comunicación es casi igual a la vida Ujú. desde el punto de vista sistémico. Y lo que quiero decir ahí es que la tecnología lo que hace es modular esa comunicación. Ujú. Entonces, ¿cuánto espacio queda tecnológicamente para moldear la comunicación? Me explico así rápidamente con un ejemplo práctico, Por que favor. la gente casi no habla de eso. La inteligencia artificial hizo una cosa muy grande que ninguna tecnología lo haya logrado hacer, es espacializar el lenguaje. ¿Y qué es espacializar el lenguaje? Por el tema de las, Me, de las... me está mirando como eso es lo que está claro. No, 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 pero lo voy a no. explicar así rápido, Sí. por el tema de las bases de datos vectoriales. Epa. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, en este momento digo, amor, y cuando digo amor me quedo en una zona espacial hacia allá, en el modelo. Antes nunca el lenguaje ocupaba un espacio. Tenía un significado, pero no un espacio. Ujú. Entonces, cuando el espacio me queda hacia allá, yo quiero producir información. Entonces, ¿qué es lo contrario al amor? Entonces, yo puedo mirar la zona de la EA que quedó cercano al amor, pero miro vectorialmente qué me quedó opuesto, qué me quedó perpendicular. Puedo calcular distancias entre conceptos. Ya. Entonces, al yo poder calcular distancias entre conceptos, yo puedo empezar a ver las relaciones triviales, por ejemplo, flores y amor. Pero pues si empiezo a mirar otras cosas que están ahí cerquita, por eso es que la inteligencia es tan generativa, Ujú. porque me empieza a generar y a medir distancias entre conceptos que estaban ahí. Ujú. Qué es lo que logra eso? Ahí que estoy no manejándola es la comunicación. ¿Qué estoy manejando? El lenguaje. Entonces, la inteligencia artificial lo que me permite es un dominio adicional del lenguaje y de la capacidad selectiva. Entonces, volviéndolo al punto, porque a mí me encanta este tema y creo que es por eso se llama Impulsa tu carrera tech, porque creo que tenemos un problema, yo creo que esto ya lo he dicho en otros podcasts, pero me encanta repetirlo y es los que estudiamos esta carrera, de alguna manera, éramos los chicos que manteníamos en un computador y nos detestábamos socializar, o sea, no era como nuestra pasión. Y encontramos en esta carrera eso de poderlo hacer con un computador, pero desarrollamos, o esta generación de ingenieros, no sé los futuros, desarrollamos todo este pensamiento pragmático de los sistemas. Las carreras nos terminan transformando, nos terminan impactando en nuestra forma de ver el mundo y terminamos pensando de que todo el mundo son computadoras, inclusive la esposa, el hijo, ¿cierto? ¿Usted por qué no me entiende? Porque como estamos tan desconectados de esas otras habilidades que también son requeridas o necesarias, terminamos siendo muy pragmáticos porque somos muy numéricos y siempre estábamos pensando en modo solución, modo solución. Eso nos me lleva entonces a decir, ¿qué tan importante es para usted el tema de las soft skills o las habilidades blandas en el futuro laboral? Bueno, para contestarle, qué pena, Jorge, contestarle con una pregunta. Pero mire,
Por ejemplo, que lo que hace la ingeniería hoy, en especial la ingeniería que tiene que ver con el mundo TIC y desarrollo de software, no es digitalizar una comunicación. Reformúleme la pregunta porque no me quedó Que, clara. que de lo que hacemos, si yo le digo, todo lo que es desarrollo de software es digitalizar una comunicación. Y yo hago esa afirmación, ¿usted cómo podría falsearlo? O sea, decir que no es eso. Sí, total. Pero a través de un sistema, claro. Sí. Pero ¿qué estoy haciendo? Una comunicación la digitalizo. Entonces, ¿qué pasa si yo como ingeniero empiezo a mirar, es que yo soy muy introvertido, pero al final todo lo que yo hago es digitalizar comunicaciones. Pero además de digitalizarlas, analizarlas. Entonces, por ejemplo, una empresa. Entonces yo llego a una empresa hoy y empiezo a mirar el flujo de correos. Yo en el flujo de correos puedo estar mirando los correos qué tanto sentido tienen, qué tan comunicativamente son potentes. Si yo simplemente le digo, gracias por el documento, no estoy diciendo ni qué documento me envió, ni a qué horas, ni en qué tiempo. Entonces, puede que todo mi flujo en los correos, yo puedo estar viendo viva la comunicación de la empresa. Ahí puedo detectar cuántos correos envío entre áreas. Y puedo detectar que hay áreas que están muy cerradas, otras áreas que están muy interconectadas. Entonces, al final, si yo le doy ese poder a la comunicación, o sea, que finalmente yo estoy trabajando con comunicación, que la IA es una estructuración de la comunicación, una probabilidad de la comunicación, entonces yo le doy ese orden a la comunicación, yo como ingeniero, ¿cómo empiezo a ver mis habilidades blandas? Ujú. Si yo le digo lo que digo al final no es que yo estoy en este sistema para que esto me funcione y esté seguro. No, este sistema tiene que producir comunicación. Este sistema tiene que producir interacción. Entonces, si lo empiezo a pensar así, ¿cómo siente usted el desarrollo de las habilidades blandas? No, total. Claro que es que al Ujú. final su sistema no es si funciona. Al final la pregunta es, ¿su sistema se comunica? ¿Su sistema produce información? En esta teoría cibernética, la información tiene un concepto distinto. O sea, normalmente el concepto de información es un dato en contexto. En cibernética es una diferencia. Si produce algo diferente a lo esperado. Ok. Si no hay algo diferente a lo esperado, no hay información y si no hay información, no hay comunicación. Entonces las habilidades blandas se vuelven importantísimas. Y una forma de hacer eso es haciéndole entender a los ingenieros y formándolos para que comprendan que al final lo que están haciendo es digitalizo una comunicación, pero después miro si esa comunicación sí tiene un flujo y si tiene una interacción. Y si yo estoy desarrollando el sistema para que tenga un flujo y tenga una interacción, mi ser, mi psiquis empieza a sentir que es que yo también me tengo que comunicar mejor porque tengo que hacer que el sistema se comunique mejor. Ujú. Entonces, por ejemplo, una forma de mejorar la comunicación organizacional es ir a ver yo cómo está en el flujo de los correos, qué tan claros son, qué tono tienen, qué sentimiento tienen. Entonces yo como ingeniero puedo entrar en la comunicación organizacional. Sí, claro. Claro. Y ahorita con la IA puedo ya ser parte de cómo la mejoro. Ujú. Porque puedo estar diciendo, venga, este correo tiene un tono seco, análisis de sentimientos. Bueno, puedo hacer muchísimas Pe- cosas pe- con los correos, por ejemplo. Pero entonces yo hago una pregunta, Mm. porque es que yo me gradué hace ya muchos años, profe. eh, pero yo recuerdo que había mucho contenido técnico, Sí, ¿cierto? Y que, como usted lo decía, 4 o 5 programaciones, sí. ¿cierto? Eh, ¿Qué tan relevante entonces ya son esas formaciones? Porque eso ya es fácil para la IA y lo puede hacer. ¿Cómo se reestructura eso entonces dentro de la academia? ¿Cómo se piensa eso? Es que mire, o sea, no todo gira a la velocidad que se dice y hay preguntas que siguen teniendo valor. Me explico. Entonces, por ejemplo, alguien que hace 30 años conocía muy bien un computador, se durmió y se despertó hoy. Yo no creo que se descreste. Está el procesador, está el teclado, está el monitor a color. Pues simplemente antes se utilizaba para 10 cosas, ahora se utiliza para 100.000. Bien. Pero el concepto permanece. La tecnología no tiene ese vértigo que nos vende el marketing Mm. tan fuerte. Ok. Pero sí hay momentos de hito. Por ejemplo, ahorita la de la inteligencia artificial es un hito que va a cambiar la sociedad. O sea, en el futuro se va a hablar en el momento en que apareció la inteligencia. ¿Y por qué es un hito? Porque espacializó el lenguaje. Por eso. Entonces, casi todo está relacionado con la comunicación. Entonces, cuando me preguntaba qué era relevante, hay cosas que así sean antiguas son relevantes. Entonces, la teoría de sistemas, hoy en día aún es más relevante.
porque yo tengo que entender el sistema organizacional, cómo funciona, el sistema de tecnológico, cómo funciona. Entonces, son cosas que se les daban, que antes tenían como un valor. Y ahora esa misma asignatura tiene un valor O mayor. aún mayor, ¿cierto? Por ejemplo, la lógica de programación. Entonces, allá no me interesa la sintaxis, pero saber, por ejemplo, qué es un bucle, qué es un while, claro, porque en algún momento me veré enfrentado a un pedazo del código que me funciona o no me funciona, o que yo quiero saber finalmente qué es lo que estoy condicionando. Entonces, ese tipo de formación es fuerte. Todo lo que es arquitectura, ¿cierto? Sigue siendo importante, porque Sí. es que una cosa es que yo no tire el código, otra cosa es sobre qué arquitectura estoy montando mis soluciones. Y aparecen cosas que tienen que ver con control y auditoría, porque ya tengo que hacerle auditoría a los modelos de IA, auditoría a los datos, auditoría de sesgos. Tu carrera no va a cambiar sola, pero este podcast puede ser un empujón. Suscríbete y haz que cada escucha cuente. ¿Cuál sería el mindset que debería tener un estudiante para venir a la universidad cuando se inscribe? Porque yo recuerdo que yo me matriculé, yo tenía a mi tío Rodrigo, que fue el que me mostró a mí el camino, y yo dije, eso es lo que yo quiero, a mí me gustan los computadores, y cacharreaba y me absorbía en los computadores, y yo dije, quiero estudiar esto porque voy a trabajar en esto. Pero creo que esa pregunta o esa manera de abordarlo hoy en día ya no es. ¿Cuál debería ser esa manera de pensar con la que podría llegar un estudiante a la universidad? ¿A aprender qué? Porque entonces el estudiante dentro de su mindset diría, no, pues que eso ya está en ChatGPT. ¿Cuál sería el mindset? Pues es pues yo lo veo así, ¿no? Es un asunto con una combinación de poder y de estrategia. Yo antes era el que manejaba la tecnología en la organización, ¿cierto? Sí. Yo ahora llego a manejar la comunicación en la organización. O sea que yo lo que voy a hacer, no la comunicación en el sentido de que la gente siente que la comunicación es la red social, es el marketing, es el que graba, no. Es la comunicación de la organización, cómo digitalizo cuando alguien compra, cómo digitalizo cuando alguien se va, cómo digitalizo cuando alguien tiene una expresión, cómo digitalizo, por ejemplo, yo hoy en día puedo tener una cámara y con la postura que tienen los estudiantes puedo darme cuenta qué tanto cuidado me están poniendo. Y decir algo, por ejemplo, yo voy a decir, bueno muchachos, la cámara va a tomar fotografía cada cuatro fotografías en la clase. Y en las fotografías en la clase, yo voy a decirles a ustedes si me están poniendo cuidado o no. Entonces algo puede sentirlo muy invasivo, pero yo puedo utilizar algo para algo, pues, para obligarlo un castigo, algo punitivo, o puedo decir, este muchacho, mire, no me está poniendo cuidado, voy a hablar con él, voy a decir qué es. Entonces, en la lógica del muchacho va a ser la persona más importante de la organización y va a tender a ser el líder, porque el que comprenda cómo fluye la comunicación de la organización, pues sería el llamado gerencial. Entonces, es pasar del papel tecnológico a tener el papel tecnológico para ser el realmente estratégico. Ya. O sea, yo diría, Me encanta. alguien que estudie ahora una ingeniería que tenga que ver con inteligencia artificial analítica, debería tener la pretensión de liderar los procesos. Entonces, no es el tecnológico, porque si yo vuelvo y repito, Me encanta, me si encanta. yo sé cómo fluye la información, entonces yo debo también, no solo cómo fluye, sino hacia dónde la dirijo. O sea, no dirijo en el sentido de autoridad, sino hacia dónde va la comunicación de mi organización, porque es que finalmente una empresa es comunicación. Porque finalmente, ¿por qué distinguen una empresa? Por la comunicación que genera, por el estilo de vida que genera. Entonces yo ya me veré muy metido en el marketing, en el correo, en las decisiones, en los tableros. O sea, imagínense que usted sea el que organiza sistémicamente la comunicación de la organización. Ya, me gusta mucho que me acaba usted de hacer como volarme la cabeza, porque esa frase no la había escuchado hasta el momento. Es como dejar de pensar en lo tecnológico y volvernos más estratégicos. Me encanta. O sea, si es la cúspide del podcast de hoy, podríamos decir que esa frase me queda impactada. ¿Cómo sería usted la persona estratégica? Apropiándome de los procesos. De la comunicación. Sí, de la comunicación. Entendiendo que la comunicación, como lo puso usted ahora hace un momento en la entrevista, es la manera en cómo se traslada, o sea, que nosotros
desarrollamos software que realmente es una comunicación lo que estamos haciendo en Lo eso. estamos digitalizando y para que Ujú. sea interacción. Entonces, Ujú. la organización es un flujo de comunicaciones y decisiones. Ujú. Entonces, si yo uso la tecnología para detectar cómo es ese flujo, para comprender cómo es ese flujo, pero no es un asunto de que usted simplemente va para lo estratégico y yo no le estoy diciendo cómo. Aquí sí le estoy diciendo cómo. Ujú. Porque si usted sabe teoría de sistemas, usted sabe cómo se está organizando la comunicación de la organización y usted quiere que ese flujo comunicativo vaya en otro sentido, pero que de verdad mire si hay interacción, lo platanizo. Entonces, que hace un tablero de visualización. Y entonces queda, no, mire que ahí está pasando todo en tiempo real y estoy viendo tal cosa. Pero finalmente que ese tablero después nadie lo mira. Entonces yo digo, yo no produje comunicación, yo no estoy produciendo interacción. Entonces entonces, ¿qué necesito yo mostrar ahí para que la gente lo mire? Y no es un asunto de dar una orden, porque muy seguramente la gente no lo mira porque es que no interesa. Pongo un caso concreto. Yo, por ejemplo, cojo en la universidad y digo, tengo un tablero de visualización que me está mostrando la deserción. Y el tablero me muestra a diario la deserción. Y me la muestra entre el 6 y el 7%. Y resulta que históricamente esa es la deserción que siempre he tenido. Y a nadie le preocupa si está ahí. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo de estar mandándome correos o que me pasó al 6.1, al 6.2, ¿cierto? No, que sé, cuando esté el 6.9 ya está muy cerca del 7 y bueno, uno podrá hacer esas justificaciones, pero muchas veces vemos tableros de visualización que no me producen información, que es que me ocurra algo diferente a lo esperado, sea positivo o negativo. Entonces, si yo pienso que yo soy el líder el líder de cómo fluye esa comunicación, pues yo sabré en qué necesito tecnología y en qué no. Porque muchas veces la tecnología no es asunto de utilizaría ni la última tecnología. Puede que un dato que mejore la calidad de ese dato haga que esta comunicación mejore. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Si yo pienso así, le estoy entregando al estudiante un cómo real porque lo voy a empoderar, porque yo le digo, usted es el dueño del flujo de esa comunicación. Usted tiene que estar velando que esa comunicación sí tenga interacción. Y si usted logra que la gente interactúe, ¿cierto? Finalmente, ¿qué está haciendo? Que la empresa fluya, que la empresa fluya. Y ya después digo, bueno, ¿y hacia dónde quiero que fluya? Ujú. Entonces, como un gerente no va a contar con una persona que está pensando tecnológicamente así. Ok. Entonces, ¿qué pasa? En la cibernética segundo orden, ¿qué nos dice? El entorno siempre va a ser más complejo que el sistema. Entonces, no importa que llegue la IA, la complejidad de la sociedad siempre va a estar en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Entonces, siempre va a haber cosas para resolver. Y si es con tecnología y yo tengo una estrategia de cómo mejorar la comunicación, entonces vamos a tener que hacer. Ujú. Me encanta la visión que tiene acerca de nuestra carrera. Me vuela la cabeza, decano. ¿No nos sigues en Instagram? Eso es un bug. Corrígelo. @detribu.dev. Decano, pregunta de Chris Naylor. Chris Naylor hace parte de la comunidad en WhatsApp que yo le dije que si se suscriben a la newsletter les va a llegar el vínculo para que se unan y ahí encuentran speaking clubs y cosas de ofertas laborales. Chris Naylor pregunta que si usted cree que en la industria tech será solo controlada por inteligencia artificial. Es una pregunta que de pronto ya la habrá resuelto usted durante todo el podcast, pero quiero trasladársela como para que usted me la responda en este momento. Es que yo tengo que ser pues leal a lo que creo es siempre la complejidad está en aumento. Entonces, ¿qué pasa? No sé si la pregunta tiene el sentido de que, bueno, ya no lo resuelve todas las máquinas, ¿cierto? Y entonces ya en la industria tech, a mí no, yo no tendré un espacio de qué hacer, ¿cierto? Ujú. Y entonces yo diría que no, porque la complejidad de la sociedad se va a mover tanto que siempre encontraré un espacio que hacer con tecnología, porque es que vuelvo y repito, la comunicación organizacional y la comunicación de la sociedad va a ser una comunicación que va a estar complejizándose. Entonces constantemente va a haber que estarla adaptando, constantemente va a haber que estar evolucionando con esa comunicación y ahí existirán espacios concretos de trabajo. Trato de explicar lo que digo en este momento. Mire, eh, desde 1800 los filósofos se preguntan por el sentido de la vida. Entonces, cuando yo, por ejemplo, cojo y digo, venga, por ejemplo, en 1900, entonces digamos que una familia normal,
¿Cuál es el sentido de la vida? Quiero tener hijos, quiero tener amor y quiero llevarle alimento a mis hijos. Entonces, con eso ocupan el sentido de su vida. Yo no estoy diciendo que eso está bien o mal, lo ocupan, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ya si yo digo ya en un futuro que yo no tengo que ir a trabajar como antes, ¿cierto? Entonces ya no tengo que trabajar. La comida ya la imprime, ¿cierto? Hay impresoras de carne y pintan bien. Entonces me llega la comida impresa. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Okay. Entonces, en ese momento que yo busque un sentido de vida, tendrá que aparecer sentidos de vida. La gente los encontrará. Lo humano siempre está por encima de la tecnología. Y cuando encuentre los sentidos de vida, habrá que hacer tecnología para que esos sentidos de vida tomen fuerza. En clave de una comunidad, en clave de una interacción. Habrá muchas cosas que esos sentidos requerirán adaptación. Me explico. Entonces, si la gente encuentra un sentido de vida nuevo, ¿qué sucede? Un modelo de IA nuevo para entrenar. Entonces, hay trabajito. De hecho, si la gente encuentra otro sentido de vida que les gusta irse para un modelo social donde están más apartados, ¿sí? Entonces me tocará hacer soluciones tecnológicas para gente que no está concentrada, sino apartada. Entonces, cada vez que la sociedad se mueva en clave de sentido de vida y comunicación, la tecnología tendrá que adaptarse. Y ahí estaremos nosotros para adaptarla. Perfecto. ¿Qué piensa usted de esa singularidad del social en la que ya no tengamos que trabajar? ¿Es plausible? ¿Puede suceder? ¿O vivimos en un sistema tan capitalista que es difícil escaparnos de este propio sistema? Es que todo tiene su paradoja. Pues imagínese. ¿Cómo abrazo esa paradoja? Pues imagínese esto, ¿qué tan loco le parece? ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer una distopía. Entonces, por ejemplo, que alguien coge y hablemos del más rico del mundo para no mencionar nombres. Entonces quedó más rico el mundo. Entonces llegó un momento en que tiene tanto dinero que ya dice, ¿qué compro? Pues los que no tenemos, pues no tienen nada que comprarnos, pues le va a comprar a otros ricos, ¿cierto? Entonces le sigue comprando a otros ricos. Cuando llega un momento en que ya compró todo, entonces ya ¿quién paga impuestos? Él o ella. Y con esos impuestos, ¿qué hacen? Le entregan la comida a la gente y le dan un salario vital. ¿Para qué? ¿Para vivir? Para vivir. Para que compre todos los productos que vende el único rico del mundo. Entonces, si hay una concentración de riqueza tan grande, el más rico del mundo hasta le pierde sentido. Porque ¿qué me toca hacer? Pagar impuestos para que la gente tenga o que comprarme a mí. Entonces todo cuando se va a unos extremos de la paradoja, se rompe. O sea, el sistema se rompe. Entonces, si usted me dice que vamos a llegar a esto, yo diría no, porque estaríamos rotos como sociedad. Y mire que para el más rico no tendría sentido. Es que yo domino todo, pero al final me toca pagar impuestos para que la gente tenga que comprarme a mí. Entonces, ¿cuál es mi empresa? ¿Ya qué sentido tiene lo que yo hacía? Entonces, por eso mire, cuando uno se va por un solo lado de la paradoja y la mira ahí, termina rompiéndose el sistema. El sistema necesita las dos cosas. Una empresa necesita flexibilidad y orden, o sea, y rutina. La salud mental requiere de sueños y realidades. O sea, todo es una paradoja. Y si usted se queda a un solo lado, el sistema se rompe. El sistema se rompe. Entonces, por teoría cibernética, el sistema también está al otro lado de la paradoja y la sociedad encontrará cosas que hacer que tengan sentido y en ese sentido se generarán empleos. Se generarán empleos muy distintos y unas realidades distintas. Y también mucha gente subsidiada por salario de ingreso básico. Pero el humano tendrá que seguir desde hace buscándole sentido a su vida. Buscando sentido a la vida. Y cuando encuentre ese sentido, encuentra lo que llaman los sistemas funcionales de la sociedad moderna. Eso tiene su impacto en lo económico, su impacto en lo religioso, su impacto en lo legal, su impacto en el poder. Cada vez que alguien busque sentido, impacta a la sociedad, los sistemas de la sociedad. Eso cojón. Me encantó, decano. Pues, decano, yo realmente quisiera poder seguirle preguntando, pero no me salen más preguntas de mi cabeza. Creo que llegué ya a un punto en que me va a poner a pensar toda una semana, a reflexionar sobre toda esta conversación que tuvimos, porque me parece muy enriquecedora. Le agradezco muchísimo su tiempo, decano, por ese tiempo.
invitar a la gente, los pelados que todavía no han escogido universidad, carrera, Sí, no, por que acá los esperamos. por acá está hermosa la universidad, decano. Perfecto, Muchísimas gracias por su tiempo Muchas gracias. y nos Sí, seguimos no, viendo. de pronto algo de lo que dijimos no quedó claro, aquí estaremos dispuestos con la paradoja, porque a veces hay que sintetizarlo para que quede claro, pero también ampliarlo para que no pierda su potencia. Ujú. Obviamente, comentarios no olviden suscribirse en su plataforma de podcast favorita, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Se suscriben, nos dejan comentarios para nosotros saber si les gustó, qué podríamos transferirle a usted. Si me llegan comentarios, le digo, decano, le llegó esta pregunta y se las transfiero a ustedes. Y obviamente no olviden suscribirse también a la newsletter y los esperamos en más capítulos de Impulsas tu Carrera Tech. Muchísimas gracias, Muchas decano. gracias, hermano, con gusto. Todo bien. Si este episodio hizo clic contigo, no lo ignores. Ese cambio que buscas ya empezó. Esto fue Impulsa tu Carrera Tech, un podcast de The Tribu. Suscríbete, compártelo con alguien que también lo necesite y sigue explorando en thetribu.dev.